Me alegra mucho verles nuevamente en este día, con el corazón dispuesto para adorar a nuestro Dios, agradecidos por su cuidado y protección durante la semana, viendo las cosas que pasan de un momento a otro. Usted puede estar hoy bien y mañana su vida cambiarle totalmente, darle una vuelta de 180 grados y todo cambia, como pasó con nuestro hermano Edgar, por el cual oramos y pedimos al Señor que le dé la gracia de poder salir adelante. Aplicar el Salmo 46, versículos 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al fondo del mar. Hoy vamos a autoexaminarnos, como siempre lo hacemos, con el propósito de que nuestra vida cada día sea mejor, cada día honremos más a nuestro Dios y seamos luz en medio de las tinieblas de este mundo. El autoexamen para hoy lleva por título El precio de rechazar la reprensión. El precio de rechazar la reprensión. Así que antes de iniciar, acompáñenme en una corta oración para encomendarnos al Señor. Soberano Señor, creador de los cielos y la tierra, quien sustenta todas las cosas con la palabra de tu poder, quien enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo a pagar la deuda de nuestros pecados y quien nos ha dejado tu santo libro, la Biblia, tu santa palabra, para instrucción y guía, para nuestra norma de fe y conducta en este mundo. Te agradecemos este tiempo de autoexamen que vamos a tener. Háblanos a nuestra conciencia y concédenos, Señor, que lo que aprendamos lo apliquemos a nuestra vida con sabiduría y con perseverancia. Gracias por escucharme, Señor, y guía mis palabras para enseñar lo que es recto y justo ante tus ojos. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esperemos que se acomoden los hermanos que acaban de llegar. Y quiero que por favor estén atentos, con su corazón dispuesto, porque a eso venimos. Aquí hay sillas, hermanos, mira, aquí hay hartas sillas desocupadas, para no hacer trancón allá en la puerta. Dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios, capítulo 15. Y tengan abierta ahí la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 15. ¿Cómo titula el autoexamen? El precio de rechazar la reprensión. Un joven aprendiz de carpintería trabajaba con un maestro experimentado en el arte. Cada vez que el maestro de la carpintería corregía al joven, el joven se molestaba y se enojaba mucho, creyendo que sabía hacerlo mejor que su maestro. No le gustaba para nada que lo reprendiera y que lo corrigiera cuando hacía algo mal. Cansado de la reprensión, el joven de su maestro decidió trabajar por su propia cuenta. Pero pronto sus muebles resultaron torcidos, sus medidas equivocadas y sus clientes muy, pero muy insatisfechos, y su carpintería quebró. No le dio resultado. Tiempo después regresó este joven avergonzado al maestro y comprendió una lección muy importante. Comprendió que la corrección no era su enemiga, sino su mejor amiga. Hermanos,
La corrección no nos destruye, la corrección nos forma, no hiere para matar, sino para sanar nuestra vida. Así también muchos creyentes hoy se incomodan o se disgustan cuando la palabra de Dios o el pastor o alguien los corrige. Pero la corrección, hermanos, es evidencia de que Dios nos ama y quiere perfeccionar en nosotros la imagen de Jesucristo. Ustedes tienen su Biblia abierta en Proverbios capítulo 15, ¿verdad? Esa fue la orden que les di al principio. Como tienen su Biblia abierta en Proverbios capítulo 15, leamos el versículo 10. Proverbios 15, 10. Dice la palabra de Dios: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Amén. Volvamos a leer nuestro texto. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la reprensión, morirá. El libro de los Proverbios fue escrito para formar sabiduría práctica en la vida del creyente. Su propósito para nosotros es enseñarnos cómo vivir con discernimiento, temiendo a Dios en cada aspecto de nuestra vida. El capítulo 15, donde estamos ubicados, contrasta al sabio con el necio, mostrando que el corazón del justo acepta la reprensión, mientras que el necio la rechaza. Leamos otra vez nuestro proverbio. ¿Ustedes saben qué quiere decir proverbio? Proverbio quiere decir un dicho sabio. Dicho sabio. Leamos nuevamente entonces nuestro proverbio. Esto para que nos quede hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice así: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Este proverbio nos muestra dos grandes verdades para nuestra vida. Lo primero que nos enseña es que la corrección revela el estado del corazón. ¿Qué es lo primero que nos enseña? Que revela el estado de nuestro corazón, la corrección. El texto sagrado en su primera parte dice: la corrección o la reconvención es molesta al que deja el camino. La palabra molesta allí en el texto sagrado viene de la palabra hebrea ra, que significa dolorosa, penosa, desagradable. Eso significa la palabra molesta, dolorosa, penosa, desagradable. Esto indica entonces, hermanos, que la reconvención o la corrección es dolorosa, penosa y desagradable a quien la recibe. No es agradable a nuestra vida que nos corrijan o nos reconvengan nuestras acciones, nuestras actitudes o nuestra palabra. A nadie le gusta que le señalen su error, ¿no es verdad? A nosotros no nos gusta que nos señalen el error. A nadie le gusta que le corrijan o que le digan que está equivocado. Eso es algo que está como inherente en cada uno de nosotros. Sin embargo, hermanos, la corrección, según la palabra de Dios, mide el grado de humildad de nuestro corazón y el estado espiritual de nuestra alma. El texto no nos dice que la corrección sea mala, sino que es molesta para quien ha dejado el camino.
Es decir, para el que se ha desviado de la obediencia a Dios. Y por eso es que le molesta que lo reconvengan. Por eso es que le molesta que lo corrijan. Entonces, que nos quede esto claro. El texto no dice que la reconvención sea mala, sino que es molesta a quien ha dejado su camino, o sea, el camino del Señor, que se ha desviado de la ruta que debe seguir y que Dios nos ha trazado. Por ejemplo, sin perder ahí Proverbios, capítulo 15, vaya a Proverbios capítulo 12, versículo 1, que es un texto de apoyo para la idea que estamos meditando. Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Dos cosas nos enseña este texto sagrado. La primera, que debemos amar la instrucción, que debemos amar la corrección, porque al amar la corrección estamos amando ¿qué cosa? La sabiduría. Cuando nos corrigen, cuando aceptamos la corrección, nos hacemos sabios, hermanos. Una persona sabia es aquella que acepta sus errores, que recibe la corrección. Si queremos mostrar en la vida que somos sabios, entonces recibamos con humildad la corrección que nos hacen. Porque sí tenemos que corregir día a día nuestras acciones, ¿cierto? Nuestras palabras y nuestras actitudes diarias, ¿cierto? Necesitamos día a día corregirnos. Y si alguien nos corrige, seamos humildes y no orgullosos y recibamos la corrección. Porque si no la recibimos, es porque estamos ¿qué? Apartados del camino. Estamos caminando por sendas que no debemos caminar, amados hermanos. Sendas tenebrosas que nos llevan a la destrucción. Noten nuevamente, Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Así que cuando usted no recibe la reprensión o la corrección, está mostrando que no es sabio, sino un ignorante. Dura la palabra de Dios, pero clara, ¿cierto? Convierte el alma. Por eso es que en el Salmo 19 dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, porque nos confronta con nuestro pecado. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, no pierdan el texto base, Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina o corrección al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero miren lo que dice: pero después de que hayamos pasado por la reprensión y aceptado la disciplina, produce ¿qué? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que la corrección es un continuo ejercicio que nosotros debemos hacer, que debemos aceptar, porque diariamente el Señor nos está reconveniendo, nos está corrigiendo, nos está mostrando lo que estamos haciendo mal. Por eso también Él nos deja una conciencia, pero a veces nuestra conciencia se encallece tanto por el pecado que no queremos escuchar. Cuando un creyente se incomoda por la corrección bíblica, no es porque la palabra sea dura, sino porque su corazón se ha apartado del camino de Dios. El que ama al Señor, ama también su reprensión, porque sabe que detrás de ella hay amor y hay medicina para nuestra alma. Vuelvo y repito estas palabras que son muy importantes. El que ama al Señor, ama también su reprensión, porque sabe que detrás de ella, es decir, de la reprensión, hay medicina para su alma. Hay amor del Señor. La corrección es un espejo, hermanos. La corrección es un espejo que nos muestra lo que no queremos ver. Cuando uno se acerca a un espejo, ya cuando uno está envejeciendo, no quiere verse canas y no quiere verse arrugas ni manchas, ¿cierto? Pero
la Escritura nos dice que nos muestra. O sea que el espejo, ¿qué es lo que hace? Nos revela lo que no queremos ver muchas veces, pero al mismo tiempo nos muestra lo que más necesitamos, que es cambiar. Yo necesito cambiar, cuando me acerco a un espejo, mi actitud ante la vida y aceptar que estoy envejeciendo y que es una naturaleza, algo que se da de manera natural en nosotros, y debemos aceptarlo. Debemos aceptar cuando a alguien nos reconviene que somos muchas veces tercos, que somos malgeniados, que somos irascibles, que contestamos mal, y con humildad aceptarlo. Eso, y cambiar. ¿Para qué aceptamos cuando nos reconvienen? Para cambiar esa actitud pecaminosa, egoísta y malsana que estamos manifestando en nuestra vida. Y lo segundo que nos muestra el proverbio, de Proverbios 15:10, es que el que rechaza la corrección lo conduce a la ruina. Noten nuevamente nuestro proverbio, Proverbios 15:10 en su segunda parte. Y el que aborrece la corrección, morirá. Es una sentencia durísima la que dice el texto sagrado. El que aborrece la corrección, morirá. Hermanos, rechazar la corrección no es un error menor, no es algo trivial, es algo supremamente delicado, es un acto de rebelión contra Dios. Aborrecer implica despreciar y resistir deliberadamente la voz de Dios, y el resultado de aborrecer la reprensión es claro. El texto nos dice que morirá. Esta muerte puede ser física por estar en caminos de pecado, Dios lo puede recoger, o espiritual, separación eterna de Dios por rechazar la corrección, por rechazar la voz de Dios. En Proverbios 29:1, miren lo que dice. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Sí notan? Cuando uno se resiste a la reprensión, cuando no aprende de las reprensiones que le hace la vida o le hacen los hermanos o la misma mujer o el mismo cónyuge, pues hermanos, dice aquí que de repente seremos quebrantados y no habrá para él medicina, porque endurecemos la cerviz. ¿Saben qué es endurecer la cerviz? Es no agachar la cabeza. Endurecer la cerviz es mantenernos erguidos aquí y orgullosos. Es que lo que yo digo es mi palabra y yo no acepto lo que usted me dice. Mentiras del diablo. Nosotros necesitamos inclinar la cerviz, agachar la cerviz, aceptar nuestros errores con humildad. Y eso es lo que nos hace grandes y sabios a los ojos de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6 dice, Hebreos 12, 5 al 6, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os ha dirigido diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, dice el texto con amor, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, la corrección, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué razón? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué será que nos disciplina y nos azota? ¿Porque somos muy buenecitos? No, porque somos muy tercos y desobedientes, inclinados a lo malo, hermanos. Cuando David fue
reprendido por Natán, su humildad al recibir la corrección del profeta lo salvó. Por el contrario, Saúl, el rey, rechazó la corrección de Dios y perdió su reinado, porque no aceptó la reconvención del profeta. Así que el que se niega a ser corregido se dirige hacia el abismo de la destrucción eterna. Rechazar la corrección pastoral o bíblica es rechazar al mismo Dios que nos habla por medio de su santa palabra. Dios puede usar su palabra, una prueba en nuestra vida o una voz pastoral para corregir la corrección, para corregirnos de nuestros pecados, Puede usar también la voz de su esposa, la voz de su esposo, la voz de sus hijos, la voz de un hermano en la iglesia que le está corrigiendo y le está mostrando su error. Pero si cierras el corazón a todas esas voces del Señor, estás apagando la voz del Espíritu Santo, que amorosamente te está amonestando, que amorosamente te está mostrando su acción pecaminosa para que se aparte de ella. Observen lo que dice Proverbios 1, 29 al 33. Proverbios 1, 29 al 33 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron, ¿qué cosa? Toda reprensión mía, ¿cuál va a ser el resultado? Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Escuchen, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Mas el que me oyere, escuchemos los llamados de Dios, escuchemos sus reprensiones. Solo así viviremos tranquilos, sin temor del mal, porque estamos andando por el camino que Dios nos ha trazado. Decía, para concluir nuestra enseñanza, podemos concluir que la corrección es una muestra del amor de Dios, hermanos. La corrección es una muestra del amor de Dios, porque el Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios nos corrige no porque nos odie, sino porque nos ama, porque nos ha adoptado como sus hijos. Un padre amoroso no permite que su hijo camine hacia el peligro sin advertirlo. No permite que el hijo haga cosas incorrectas sin corregirlo. Eso es ser un buen padre. Así hace Dios la reprensión, porque Él nos ama. Él nos da, a veces con el látigo, porque nos ama. Por eso en el Salmo 141:5 dice algo muy importante. Salmo 141:5. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. ¿Leyeron eso conmigo, hermanos? Salmo 141:5. Mire, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos hemos venido a ser participantes, entonces somos bastardos y no hijos, dice la palabra de Dios. Así que el creyente que recibe la corrección con humildad, crece espiritualmente, se aparta de las sendas torcidas
El que rechaza la corrección se estanca y retrocede. Por eso la madurez espiritual se mide por cómo respondemos a la corrección que recibimos de parte de Dios. Para concluir, la reprensión aceptada hace al corazón humilde. Dios usa la corrección como cincel para moldear nuestro carácter al carácter de Cristo. El mismo martillo que destruye el vidrio, que lo hace trizas, moldea el hierro para darle forma. Todo depende del material de nuestro corazón. Si el material es de orgullo, ese material se quebrará. Si es de humildad, será moldeado a la imagen de Cristo. David y Saúl, vuelvo y repito, David y Saúl pecaron ambos, pero su respuesta fue diferente ante la reconvención. Saúl justificó su error y murió rechazado por Dios. David dijo: he pecado contra Jehová y halló misericordia. Esa debe ser nuestra actitud ante la reprensión. Que Dios les haya hablado al corazón. Amados hermanos, examinémonos cómo estamos respondiendo a las reprensiones que el Señor nos hace en las diversas maneras que Él lo ejecuta en nuestra vida diaria. Oremos. Amado Dios, enséñanos a ser humildes, a aceptar y a corregir nuestras faltas cuando nos las señalen. Oramos hoy como el salmista oró en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Te pido esto, mi Señor, guíanos en el camino, ayúdanos a ser humildes, a aceptar nuestros errores, a cambiar de una vez por todas esas actitudes, esos parámetros que tenemos de años en nuestra mente y en nuestro corazón, para ser como tú eres, Señor, en este mundo, para ser a la imagen tuya, reflejar el amor, la humildad y la obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a hacerlo